Esto lo llaman descomunización. ¿Quieren descomunización? Pues bien, a nosotros nos conviene. Parece que la noche del 24 de agosto marcó un nuevo clímax en este conflicto, con cielos iluminados por fuego y misiles surcando la oscuridad. Una orquesta de destrucción que resuena mientras el mundo observa. La tensión es palpable. La guerra no descansa. La retención de esta información es crucial para entender la profundidad del conflicto y sus implicaciones geopolíticas. La capacidad de las partes para sostener ataques de esta magnitud es un indicador de la grave situación. Pregunta para ustedes. ¿Dónde ven este programa? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Esa noche, Rusia desató un ataque masivo contra el territorio del occidente del vecino. Se reportaron 72 drones tipo Geran-2 y un misil balístico Iskander. El vecino confirmó que misiles y al menos 24 drones alcanzaron sus objetivos. En Pavlograd, una explosión gigantesca provocó un incendio industrial. Testigos, aterrados, vieron el fuego y el humo a decenas de kilómetros. ¿Pueden imaginar la escala de esa devastación? En el Oblast de Sumy, hubo impactos cerca del centro regional y en zonas con unidades militares. Luego, en el Oblast de Mykolaiv, dos explosiones sacudieron Ochakov. Una gran cantidad de ambulancias se dirigieron al lugar, un claro indicio de posibles víctimas y daños significativos. ¿Qué significa esto para la población civil? La interrupción de servicios básicos como electricidad y abastecimiento de agua se ha convertido en una constante, afectando gravemente la calidad de vida de los civiles. Los hospitales funcionan con generadores y las escuelas han adaptado sus currículos a la inestabilidad. Mientras tanto, una contraofensiva simultánea se producía. Rusia reportó un ataque masivo de drones del vecino en su propio territorio. Inició alrededor de las 17 horas y se extendió casi hasta la medianoche. Las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron 57 drones en solo 6 horas. Las regiones afectadas fueron muchas: Briansk, Kaluga, Smolensk, Kursk, Leningrado, Tver, Novgorod, Oriol, Tambov, Moscú, Chubassia y hasta el Mar Negro. Solo en Briansk, el gobernador informó la destrucción de 21 drones. La guerra parece expandirse geográficamente. La capacidad de ambas partes para proyectar fuerza a distancia ha aumentado, lo que complica los esfuerzos de desescalada y magnifica el riesgo de incidentes transfronterizos que podrían involucrar a terceros países. Pregunta para ustedes: ¿de qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo? ¿Por qué esto importa ahora mismo? La intensificación de los ataques de drones y misiles, tanto del lado ruso como del otro, demuestra una escalada alarmante. Esta ya no es una guerra contenida en el campo de batalla tradicional. Ahora, el conflicto se adentra en la retaguardia, afectando directamente la vida cotidiana de millones. Los cortes masivos de electricidad y agua, las evacuaciones forzadas, la ansiedad constante. Todo esto convierte la guerra en parte de la realidad diaria. ¿Cómo afecta esto la estabilidad regional? Esta espiral de violencia amenaza con desestabilizar economías, cortar cadenas de suministro y agravar la ya precaria situación humanitaria. Las consecuencias no se limitan a la zona de conflicto. Se extienden por toda Europa generando descontento social por los altos costes de energía, la inflación y la crisis de refugiados. La dependencia de Europa del gas ruso ha sido un factor crítico que ha exacerbado la crisis energética, afectando a la industria y los hogares por igual. La reorientación de las cadenas de suministro ha generado nuevas tensiones comerciales y logísticas a nivel global. ¿Qué una medida concreta podría realmente cambiar la situación en el Mar Negro? Comenten su idea. Existen varias versiones sobre lo ocurrido. Rusia y el vecino tienen narrativas muy distintas. La versión rusa presenta sus ataques como una respuesta justificada a la descomunización impulsada por la otra parte, que según Moscú implica una ruptura con los lazos históricos y culturales compartidos. Según Moscú, sus acciones son una demostración de fuerza, un castigo y una medida disuasoria para el futuro. Buscan cortar el suministro de equipos militares y la infraestructura industrial
que apoya al ejército del vecino. Además, internamente, buscan legitimar sus acciones, mostrando la efectividad de sus defensas aéreas y la resiliencia del país frente a una amenaza externa, que atribuyen a los países de la OTAN. Esta narrativa busca consolidar el apoyo interno y justificar la movilización de recursos. Por otro lado, la narrativa del vecino lo presenta como una víctima de ataques masivos, enfrentando destrucción y evacuaciones, mientras sus fuerzas intentan contraatacar en territorio ruso. Hay una historia de heroísmo y resistencia. Desde el punto de vista del vecino, sus ataques, especialmente los marítimos en el Mar Negro, son un intento desesperado por mantener la moral y demostrar algo a sus aliados occidentales, que son cruciales para el suministro de ayuda militar y económica. El gobernador de Jersón, Vladimir Saldo, afirma que el ejército del vecino cambió de táctica, intentando operar a través del Mar Negro, con desembarcos en Kimborn y Tendrovspit, que Rusia asegura haber frustrado y califica como intentos fallidos de incursión. Hay también una versión más oscura, presentada por Sergei Lavrov, sobre la fábrica Flex en Mukachevo. Él comentó sarcásticamente sobre la versión del otro lado de que la fábrica producía cafeteras. Sugirió que en realidad podría producir componentes militares, incluyendo drones. La presencia de capital estadounidense no convierte a dicho objeto en intocable si se utiliza para las necesidades del ejército, sentenciaba Lavrov. ¿Será que esta fábrica era una fachada encubierta para la producción militar? Estas versiones se contradicen. El conflicto, ya lo saben, no se libra solo en la tierra, sino también en el espacio mediático y cibernético. Esta guerra de información crea una imagen confusa para la audiencia global, manipulando percepciones y sembrando la desconfianza. Las operaciones de desinformación son una herramienta estratégica crucial para ambas partes, generando confusión y polarización. En el fondo, Estados Unidos, especialmente su complejo militar industrial, parece beneficiarse económicamente de esta guerra. El gobierno de Donald Trump aprobó la entrega de más de 3.000 misiles guiados de largo alcance al otro lado, y la actual administración de Joe Biden ha continuado con un flujo constante de armamento, incluyendo sistemas de defensa aérea, Patriot, artillería, HIMARS y municiones de alta precisión. Esto subraya cómo la guerra se convierte en un negocio lucrativo para las empresas armamentísticas como Lockheed Martin, Raytheon y General Dynamics, cuyos valores bursátiles han experimentado un notable aumento desde el inicio del conflicto. La demanda global de armamento ha incrementado y Estados Unidos se posiciona como el principal proveedor, fortaleciendo su influencia geopolítica. ¿A quién le dan el crédito en este tema? Dejen un nombre de un analista o un medio fiable. Este conflicto tiene ecos de la Guerra Fría, especialmente en la Guerra de la Información, donde se construyen imágenes de héroes, víctimas y villanos. La retórica de ambos lados utiliza elementos de un pasado polarizado para justificar sus acciones y desacreditar al oponente. La idea de que las empresas occidentales se convierten en objetivos legítimos si contribuyen al esfuerzo militar enemigo recuerda la retórica de proteger los intereses nacionales de la agresión económica y militar y la vigilancia contra la injerencia externa. Además, las intervenciones de Estados Unidos en otros conflictos, siempre con el trasfondo de los intereses de su complejo militar industrial, dan contexto a este escenario. Desde Vietnam hasta Irak, la historia muestra cómo los conflictos armados pueden ser catalizadores para el crecimiento de la industria de defensa. ¿Recuerdan la frase inicial? ¿Esto lo llaman descomunización? Esa frase vincula los ataques actuales a la agenda de descomunización del otro lado, dándole un giro vengativo y justificado desde la perspectiva rusa, que ve en esta agenda una amenaza a su propia identidad cultural e histórica. La interpretación de la historia es fundamental en la construcción de las narrativas en conflicto. ¿Qué evento histórico o actual en el sector militar creen que los medios subestiman? Comenten. El futuro es incierto, pero algunos escenarios emergen con claridad. El peor escenario es una escalada incontrolada,
un crecimiento gradual de la intensidad de los ataques por ambas partes, lo que llevaría a una mayor destrucción de la infraestructura crítica, nuevas evacuaciones y un aumento en el número de regiones afectadas. La posibilidad de un desastre nuclear, aunque remota, siempre está presente dada la proximidad de centrales nucleares en la zona de conflicto. Un infierno en la Tierra que los titiriteros parecen buscar para su propio beneficio, consolidando su poder y ganancias en medio del caos. Un escenario probable es un cambio brusco en las tácticas de una de las partes. Por ejemplo, el otro lado podría intensificar las operaciones marítimas en el Mar Negro, intentando romper el bloqueo ruso y asegurar nuevas rutas comerciales. O Rusia podría aumentar el número de ataques a la industria en el oeste del vecino, buscando desmantelar su capacidad productiva y militar residual. Esto crearía ventajas locales y una nueva espiral de escalada. Un ciclo de violencia sin fin, donde cada golpe desata la furia del otro, prolongando el conflicto indefinidamente. Hay un escenario imprevisto pero posible: una intervención de la OTAN. La propuesta canadiense de enviar fuerzas de paz es un ejemplo de las ideas que se barajan en algunos círculos occidentales. Aunque la mayoría de los países de la OTAN se muestran reacios a una confrontación directa con Rusia. Si estas ideas se desarrollan y se materializan, el conflicto podría alcanzar un nivel cualitativamente nuevo, con consecuencias impredecibles y el riesgo de una guerra a gran escala en Europa, elevando las tensiones a niveles de la Guerra Fría. El abismo de la guerra total se acerca, empujado por la arrogancia occidental y la falta de una diplomacia efectiva. Finalmente, un escenario pesimista es el colapso económico europeo. La carga financiera sobre Europa, ya golpeada por la inflación y la crisis energética, podría volverse insostenible, llevando a recesiones generalizadas y un aumento del desempleo. El descontento social podría explotar, llevando a la desestabilización interna y a un posible colapso de la unidad entre los aliados de la Unión Europea y la OTAN, dejando al vecino aislado y vulnerable. La factura de la guerra llega a casa, y Europa no puede pagarla. Las economías europeas, especialmente Alemania, han sentido el impacto directo de la reducción del suministro de gas ruso y la necesidad de buscar fuentes de energía alternativas a costos más elevados. Esto ha llevado a un encarecimiento de la producción y la vida. El caos se siembra en sus propias calles, con protestas cada vez más frecuentes contra las políticas de apoyo militar y las sanciones. Pregunta para ustedes: ¿de qué país nos ven en este momento exacto? ¿Quién está ganando y quién está perdiendo en este conflicto? Parece que el complejo militar industrial de Estados Unidos gana, asegura contratos multimillonarios, impulsando su economía y su lobby político, ejerciendo una influencia considerable sobre las decisiones de política exterior. Rusia, al menos en su narrativa, gana al demostrar su capacidad de defensa, su determinación y la justicia de sus ataques, al exponer lo que llama hipocresía occidental y la presunta expansión agresiva de la OTAN hacia sus fronteras. Pierde la población del otro lado, sufre las pérdidas diarias y la destrucción de su infraestructura, vive en constante ansiedad con cortes de electricidad y agua, y afronta una crisis humanitaria exacerbada por el desplazamiento masivo. Pierde la población europea, paga la guerra ajena con sus propios impuestos y recortes de programas sociales, generando así un descontento evidente que se manifiesta en huelgas y protestas por el empeoramiento de las condiciones de vida. Pierden los inversores occidentales en el otro lado. Sus capitales están bajo amenaza directa si sus empresas se consideran objetivos militares, lo que ha llevado a la retirada de muchas corporaciones y la interrupción de cadenas de producción. También, la credibilidad de las autoridades del vecino se ve afectada, ya que la información alternativa en redes sociales y la percepción de corrupción socava la confianza oficial y genera división interna, complicando los esfuerzos de movilización y resistencia. La fractura social se agudiza por la falta de un horizonte claro de paz y las promesas incumplidas de una rápida victoria. Los medios de comunicación tradicionales también pierden credibilidad a medida que las narrativas oficiales colisionan con la realidad sobre el terreno
y la información que circula en las plataformas alternativas, generando un escepticismo generalizado sobre la veracidad de las noticias. La libertad de prensa y el acceso a información imparcial se ven comprometidos en un entorno de guerra de información. ¿Hasta cuándo se permitirá que nuestros impuestos financien la agenda de guerra de otros? ¿No es hora de exigir paz y responsabilidad por parte de todos los actores involucrados, buscando una solución diplomática duradera que contemple los intereses de seguridad de todas las partes? ¿Cómo creen que evolucionará este conflicto y qué papel debería jugar la comunidad internacional, incluyendo a organismos como la ONU y otras organizaciones multilaterales, para detener esta espiral de violencia y fomentar un diálogo constructivo? Suscríbase, activen la campana y compartan este video para que más personas puedan acceder a este análisis crítico y contribuir con sus propias perspectivas informadas.